Ella es María José Torres Hernández, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral. Cuenta con estudios en Contaduría Pública, Mercadotecnia y Educación. ¿Las mujeres inspiran o conspiran? Inspiran. ¿Por qué? Porque creo que es nuestra esencia. Nuestra esencia es de crecimiento, de lucha y de motivación todo el tiempo. Presidenta, ¿cómo está trabajando el Instituto Electoral o cómo ha trabajado de acuerdo a su experiencia en el empoderamiento de la mujer? Creo que el instituto ha hecho una labor muy trascendente. Estamos viviendo una época, políticamente hablando, de mucha apertura hacia la mujer. Y en ese sentido el instituto ha coadyuvado con acciones afirmativas para facilitar que se logre esa representación de la mujer en los cargos de elección popular. ¿Cómo decirle a la sociedad de qué manera durante ciertos años, a partir de cuándo el instituto empieza precisamente a voltear a ver a las mujeres y a buscar ese empoderamiento? Creo que siempre se ha dado, pero siempre ha existido un techo de cristal que en muchas ocasiones pareciera que la ley tenía esa apertura para que todas y todos tuviéramos acceso a la vida pública. Pero creo que algo trascendental fue la reforma del 2020, en donde se mandata la paridad en todo. Y que ha sido difícil que esa se concrete al 100% en todos los cargos, pero el instituto ha coadyuvado a generar todas esas condiciones. Por ejemplo, en el estado de Nayarit es la primera ocasión que en la legislatura hay más diputadas que diputados, entonces que no solo se logra esa paridad, sino que se excede en un pequeño porcentaje, y eso permite que sea más visible el desarrollo de la mujer en la vida política. ¿De qué manera el Instituto Estatal Electoral colabora o fortalece al Observatorio de Participación Política de la Mujer? ¿Cómo explicarle a la gente de qué manera trabajan en conjunto? El observatorio es un proyecto de 3 instituciones que en este periodo corresponde al Instituto Estatal Electoral tener la presidencia del observatorio a cargo de la consejera Alba Sayonara Rodríguez. Y es importante porque se da esa vinculación para visibilizar todos los logros de la mujer y generar también esos roles o esos modelos a los que otras mujeres, otras niñas incluso, pueden visibilizar lo que podemos hacer como mujeres y lo vean más tangible y más real. Y eso es bien importante, porque durante muchos años en la historia de nuestro país esto no era posible. Había ciertas creencias que limitaban el desarrollo de la mujer hacia profesiones que eran consideradas femeninas o adecuadas o pertinentes. Hablamos de que la mujer no siempre tuvo acceso a la educación superior, que había incluso momentos en que ni siquiera podías tener una propiedad a tu nombre. Entonces, toda esa lucha que se ha dado en el paso de muchos años ahora se concreta en una realidad en donde estás viendo primera rectora mujer de la Universidad Autónoma de Nayarit, tienes una alcaldesa de la ciudad de Tepic, tienes también lo que viene a ser la presidencia del Congreso en manos de una mujer, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, otros ayuntamientos que también están al frente de mujeres, y son situaciones que en este momento es que se están visibilizando más, que se están volviendo una realidad. Y una presidenta en el Instituto Estatal Electoral que tiene un reto, ¿sí? Porque va a ser la primera vez que una mujer presidenta va a estar al cargo de toda esa organización y trabajo en elecciones electorales en el estado de Nayarit, ¿sí? ¿Por qué le digo esto? Porque ¿dónde está María José Torres Hernández antes de tomar protesta? De acuerdo a lo que decíamos, sus estudios, toda su preparación ha sido en el ámbito académico. ¿En qué momento dijo, volteó para acá para apoyar también esta área? ¿Cómo fue? Creo que ese es un tema bien interesante. La convocatoria, de hecho, me la compartieron en la universidad, y en primer momento cuando la leí, no la consideré. Pero justo el día que la leí era el día que se conmemora la participación de la mujer en la ciencia. Estaban pasando una serie de reportajes en la televisión donde señalaban cómo era necesario fortalecer que hubiera más mujeres científicas y que las mujeres participáramos más en otros ámbitos. Y eso resonó en mí. El decir, bueno, esto es una convocatoria exclusiva para mujeres, y creo que eso es a lo que me refiero, que es importante que se generen esos roles o modelos y que tú veas otras mujeres que logran estos retos tan importantes y que lo veas tangible y que se pueda realizar.
y en ese momento es donde tomo la decisión de inscribirme. Y en realidad yo agradezco mucho porque hubo todo en ese proceso, que fue un proceso sumamente largo, comenzó el 4 de febrero y terminó el 22 de agosto del año pasado. Durante todo ese tiempo sí hubo muchas mujeres y también muchos hombres que en el proceso me alentaron, que me decían, vas bien, te va a ir muy bien, lo vas a hacer muy bien, porque también la complicación cuando eres la primera mujer que toma una encomienda, también sientes un reto y una carga que no debería de ser, porque la realidad es que lo vas a hacer tan bien o tan mal que lo haría cualquier hombre, pero si sientes o llevas mucho ese estigma de que eres la primera mujer que está en una posición, y no debería, porque eso pudiera limitar un tanto lo que tú pudieras aportar, en el sentido de que tengas ese compromiso excedido. Ahorita que mencionábamos antes de todo ese proceso, para llegar ahorita donde usted está a ocupar ese cargo, ¿cuáles han sido los retos a los que se ha enfrentado? El primero fue creer que era posible. Yo creo que es lo primero. ¿Y se empieza por quién? Por ti, o sea, por ti misma. O sea, en el momento en que tú tomas la decisión de la vida política, la vida pública, no es sencilla, y sobre todo como mujer está sujeta a muchas situaciones que se pudieran generar, pero también es posible y es conveniente que tomes y hagas uso de esos espacios como género y que aproveches todas las oportunidades que se están gestando. Entonces, la primera es creer en ti y después, evidentemente, es un arduo proceso de preparación. La ley no mandata que la consejera o el consejero presidente sea abogado o abogada. Pero no obstante, es mucha preparación, mucho estudio y fueron meses de estarme preparando el proceso y pues los resultados están ahí tangibles en las pruebas, en los exámenes y las entrevistas que se llevaron a cabo. En este periodo que lleva sería a lo mejor egoísta decirle cuáles han sido los retos, apenas va empezando el trabajo, pero ¿cuál cree que ha sido el mayor reto o viene a ser el mayor reto, no tanto para el instituto, a tema personal, para María José Torres? ¿Cuál es? Creo que comienza con tu convicción y creo que he tenido mucho apoyo de las consejeras y los consejeros electorales y eso es lo que abona a que tú puedas realmente desarrollarte exitosamente en cualquier posición. Entonces, en mi caso, yo agradezco y reconozco la sororidad de mis compañeras consejeras electorales y como el apoyo también de los consejeros electorales que coadyuva. Entonces, el reto es salirte de tu zona de confort, porque yo soy académica, durante 21 años estuve en la Universidad Tecnológica de Nayarit y ahora es salirte de tu área de confort de algo que tú dominas para entrar a un ámbito político totalmente distinto. Ahora sí, nos vamos a salir usted y yo de esta área de confort y vamos a hablar de María José, ¿sí? ¿Casada, soltera? Casada. Y esa parte creo que es algo en que me siento muy contenta de que no he seguido patrones como normales y regulares en la vida. Porque de repente como mujer, sobre todo, no tengo ningún inconveniente en decirme edad, tengo 46 años, pero de repente tiempo atrás era lo clásico de tienes cierta edad, estudias la carrera, te casas, tienes hijos y como toda una cierta de roles que se da, cierto tipo de roles que se asignaban por tu género, ¿no? Y en mi caso me gustó y me desarrollé y agradezco mucho el apoyo de mis padres porque me enfoqué a estudiar. Entonces yo estaba convencida de que si algún día yo tenía la posibilidad de formar una pareja y consolidar, iba a ser una persona con quien yo me sintiera plena, ¿no? Y esa parte me gusta mucho de cómo ha sido mi historia porque en realidad estoy recién casada. Acabo de cumplir un año de casada y yo decidí estudiar, viajar, trabajar, hacer proyectos y salirme de ese tipo de roles de género que eran muy dados cuando yo tenía esa edad. ¿Y los cuestionamientos sí se daban? Claro, o sea, y eso es algo que te limita, porque son cosas que no te las dicen a un hombre, pero sí te las dicen a una mujer. Ya estás en edad de tener un hijo. Entonces, yo respeto y digo, si hay una mujer que quiera tener un hijo a los 18, excelente, pero que sea porque esa mujer lo desea o porque lo quiere, ¿no? O sea, hay alguien que no quiere tener hijos, como es mi caso, yo no tengo hijos y no hay ningún problema. Y ese tipo de patrones que se están rompiendo en el seno de nuestra sociedad son bien importantes para que tú te sientas realizada y que como mujeres veamos que hay muchas maneras en cuales tú puedes realizarte y salirnos un poquito del patrón de me caso, tengo hijos, hago esto, puedes hacer muchas cosas. ¿De niña qué quería ser? Y le preguntó por qué. ¿Se visualizó en algún cargo como este? ¿O decía, no, yo me la voy a pasar estudiando? Sí, en algún momento de la vida de María José, o a lo mejor 2 años atrás, decir, voltear no solo por la convocatoria,
sí me gustaría. ¿Llegó a imaginárselo? No, de hecho yo de pequeña quería ser o arquitecta o contadora o médico. Me fui por contador, entonces eran como ideas muy distintas. Entonces finalmente pues la misma vida me llevó a descubrir la docencia y la disfruto mucho y estuve muchos años en la universidad. Jamás pensé en estar aquí. Yo creo que hay muchas cuestiones que la vida te va generando las oportunidades y las condiciones si tú te atreves a tomarlas. Y en mi caso, cuando llega a mis manos la convocatoria, era justo un momento profesional en donde yo tenía la opción de voltear a ver esta oportunidad. Hay una etapa de todos en la vida, cuando estamos estudiando, que decimos, híjole, ¿me arriesgo o no me arriesgo? ¿A qué edad más o menos? Ponga 20 años. Si yo regreso a María José a los 20 años, esa María José, ¿qué le diría hoy a la María José Torres, presidenta del Instituto Estatal Electoral? Creo que a esa edad en mi caso estaba con todo el empuje, con todas las ganas, no traes como tantos límites y creo que eso sería lo interesante. Pero lo más interesante es, yo me siento de verdad, entre más vas madurando, más vas llegando a otra edad, te sientes más plena. Yo antes escuchaba eso y no lo creía, pero es verdad, te vas sintiendo más plena porque le vas dando el justo valor que tienen las cosas. Entonces yo creo que más bien al revés, yo creo que mi María José de esta edad le diría a la más joven que es importante relajarse, de llevarse las cosas con más calma y hacer en libertad, con estricto apego obviamente al marco normativo, pero pues hacer todo lo que te haga feliz. Entonces creo que esa parte es importante, que disfrutemos tanto la vida personal como la vida profesional. ¿Alguna experiencia que usted tenga que a lo largo de su trayectoria en el estudio se ha enfrentado, que cuesta trabajo como mujer, ¿sí? Más allá de los patrones, laboralmente, profesionalmente, algo, mira, me pasó esto, una experiencia que usted ubique y que la haya marcado para decir, quiero más? Creo que sobre todo como mujer tienes mucho la carga de eres hija de, eres esposa de, entonces creo que va más en ese sentido, pero me siento sumamente afortunada porque tuve los mejores padres en ese sentido. Entonces yo soy hija de un político con una trayectoria muy importante en el estado, pero yo admiro mucho a mi mamá por su sabiduría y ella desde pequeñita nos enseñó que sí, o sea, es mi papá y por supuesto que donde esté lo adoro y lo respeto y lo admiro, pero creo que ella nos inculcó mucho el de tú eres María José Torres y donde tú te pares, tú eres esa persona y los logros son tuyos. Entonces no tuve como tanto esa carga que a lo mejor otras personas era muy curioso, que ya tenían años de conocerme, a lo mejor en algún trabajo y me decían, ¿a poco eres hija de esta persona? Entonces son cosas que de repente como mujer sí vives, ¿no? En cuestión de oportunidades he tenido muy buenos jefes hombres y jefas mujeres en ese sentido. Lo único que sí puedo comentar es que hace años atrás sí como mujer te piden más que cuides el tono, cosa que me parece que no es correcta. Entonces, por ejemplo, si tú eres directora de un área, desde luego que es más criticado como la manera en cómo hablas o la manera en cómo te diriges, porque a veces hay como ese concepto erróneo de que como mujer tienes que ser dulce, tierna, incluso para llamar la atención. Yo lo que siempre digo es que no hay manera bonita de llamar la atención. O sea, si tú vas a señalar alguna falla o vas a dar alguna corrección, pues es complicado, o sea, que tú lo hagas en un tono que se advierta como femenino, por así decirlo. Entonces son las experiencias que de repente se tuvieron al inicio, hace muchos años, pero creo que ahora hemos avanzado mucho en que se nos dé un trato igualitario a hombre y mujer. ¿Qué le diría a las mujeres para que también formen parte de esta inspiración o conspiren en favor de otras mujeres y del trabajo de las mujeres? ¿Cuál sería su consejo de acuerdo a su experiencia? Apoyarnos. Creo que sea como sea todas las circunstancias, siempre te tiene que dar gusto cuando otra mujer esté logrando algo. Y en eso hay que apoyarnos. Entonces a mí muchas mujeres, muchos hombres me apoyaron para estar aquí en el sentido de pues una palabra que te pueden decir, oye, vas muy bien, oye, felicidades, oye, tú puedes, sé que lo vas a hacer muy bien. Entonces ese tipo de comentarios siempre te alientan porque los procesos son complicados, entonces hay nerviosismo, hay duda, pero el hecho de que alguien te aliente, eso es bien importante. Entonces creo que el hecho de que estemos llegando a posiciones importantes obedece mucho también a ese apoyo que puede existir entre nosotros.
Ella es una mujer que inspira y que conspira. María José Torres Hernández, presidenta consejera del Instituto Estatal Electoral. Soy María José Torres Hernández y te invito a que inspires y conspires por las mujeres y las niñas de Nayarit.